Mientras trabajaba para el Mossad, ¿sentía que podía cambiar la realidad, la historia? Yo no lo pensaba en términos de modificar la historia, para nada. Con el tiempo, cuando te das cuenta de qué se trata y tú, cuanto más escalas, más influencia tienes para planificar las operaciones. Te das cuenta de que tienes una inmensa influencia en lo que sucede, hasta el punto de poder prevenir que ocurran cosas muy malas, muy malas. ¿Nos contaría sobre alguna decisión suya que haya tenido alguna consecuencia de gran alcance? De verdad pienso que... ¿Sabes qué? No. Quería mencionar el reactor, pero no pudo. No, mejor no. El Mossad estuvo involucrado en prácticamente todos. En todos los acontecimientos importantes que ocurrieron en los últimos 50 años. Ha influenciado casi todos los movimientos, casi todas las guerras, prácticamente todo lo que podría haber pasado, pero no pasó. Esa es su verdadera contribución. Con excepción de los 12 espías de Josué, el espionaje nunca había sido un trabajo típico judío. Pero después de la Guerra de los 6 días, algo fenomenal pasó en el mundo, donde menos de 20 años después de fundar el Estado judío, los judíos, que siempre se consideraron buenos comerciantes, que hacían buenos negocios, de pronto eran famosos por ser soldados y excelentes espías. Y luego comenzaron a llegar solicitudes de varios lugares extraños y abandonados. Ayúdenos, ustedes son superhéroes. Los cristianos en la guerra civil del Líbano, los kurdos en Irak, los cristianos en el sur de Sudán en la guerra contra el gobierno musulmán de Sudán, y otras tantas peticiones extrañas y solicitudes que, de verdad, fueron el resultado de esta maravillosa reputación que Israel se forjó solo como un país poderoso que tenía la mejor inteligencia del mundo. Aprovechamos esa situación. Entrenamos a sus ejércitos y a sus fuerzas de inteligencia. Ocasionalmente, participamos en operaciones de inteligencia. Es decir, compartimos el interés de recabar información sobre los países que eran tan hostiles con nosotros como nosotros con ellos. ¿Cómo se hacía el contacto en Sudán, por ejemplo? El líder de los rebeldes del sur de Sudán vino, tocó la puerta de la embajada de Israel en África y dijo: «Ayúdenme». Bien. ¿Cómo tomamos una decisión? El director del Mossad, Zvi Zamir, convoca una reunión con Golda, la primera ministra, y él. Ella se impresionó. Tenía la sensación de que él tenía buenos motivos. Y siendo la única minoría en la zona que había conseguido la independencia, teníamos la obligación moral de ayudarlo. Llegué a Sudán del Sur en el 69. ¿Estaba feliz por ser parte de la operación? ¿Me preguntas si estaba feliz? ¿Sabes cómo se escribe feliz? Pues escríbela. Es con Z. ¿Por qué se rebelaron los cristianos sudaneses? La clase gobernante era Arabia del Norte y querían llevar a 1,5 millones de árabes al sur. Querían convertir el sur en territorio musulmán. Vi lo que les hicieron, lo que les estaban haciendo. Los del norte podían hacer lo que querían.
Venían, herían, asesinaban, violaban, quemaban la comida. Nadie se enteraba, ni a nadie le importaba. La gente de Sudán del Sur quería obtener armas para defenderse. Nosotros queríamos armar un ejército rebelde para confinar al ejército sudanés a los bosques del sur. Esa era la misión. Y así los 30.000 soldados no podrían estar disponibles aguardando en las zanjas con las brigadas del ejército egipcio. Entonces el objetivo era debilitar al ejército egipcio en lugar de dar ayuda humanitaria a los sudaneses. ¡Qué ingenuo eres! Por favor, no somos una organización de caridad. Todas las instituciones del... No hay un servicio en la tierra que sea de caridad. La pregunta siempre es, ¿cuál es mi interés y qué obtengo de esto? Es un juego malicioso. Me asignaron el rol de oficial de periodismo para la resistencia Anyanya de Sudán del Sur y preparé un periódico de Anyanya para ellos. Recopilamos las direcciones de diplomáticos, periodistas. Distribuíamos el periódico para publicitar la rebelión en todo el mundo. There are about 30,000 Anyanya rebels still in the bush. This group had been operating near the Uganda border. Significantly, one of them wore the cap and jacket of an Israeli paracommando. La misión era establecer un batallón de 1,000 hombres, montar una pista de aterrizaje, entrenamiento médico, de operación de radio, y darles armas, equiparlos y que participaran en operaciones. El doctor, el operador de radio y yo viajamos con la intención de interrumpir las tareas del ejército del norte, haciendo explotar los puentes y vigilándolos. Aquí viene lo maravilloso, de verdad. Había 3 israelíes en los bosques sudaneses del sur. 3. Sin divisiones, ni aeroplanos, ni tanques. Solo 3 hombres con 2 cámaras y 3 armas. Y esto intimidó mucho a Egipto y a Sudán. Sí, los israelíes les seguían los pasos en el Nilo, les respiraban en la nuca. ¿Divertido? Quizá. Pero el asunto es que ellos de verdad se lo tomaron en serio. Considerábamos que África era muy importante en esa época, porque era nuestra primera oportunidad significativa de poder liberarnos de los árabes. Y durante esa época, participé en misiones de reconocimiento en África bajo un alias. Pero no entraré en detalles sobre esa misión. Viajé mucho por África del Este y el Oeste. Participé en convenciones. Me codeé con toda clase de personas. Era muy importante mantener contacto y tener esas conexiones. Conexiones que se habían estado gestando durante mucho tiempo, con Marruecos, por ejemplo. El contacto con el rey de Marruecos comenzó en los años 60. Un clásico. Un ejemplo de primera del Mossad jugando un rol clave. Crucial. Creo que fui el primer israelí en sentarme con el rey de Marruecos y establecer contacto entre Marruecos e Israel. Los marroquíes estaban informados de que Nasser creía que el rey de Marruecos debía ser reemplazado, que era demasiado occidental, y que Nasser estaba planeando asesinar al rey de Marruecos. El rey de Marruecos se preguntó, ¿quién puede ayudar? La respuesta fue los judíos, Israel. Nos reunimos y creamos un plan de acción para proteger al rey. ¿Proteger al rey incluía asesinatos políticos? ¿El asesinato de Ben Barka, por ejemplo? Siguiente pregunta. Fondateur du second parti marocain, l'Union nationale des forces populaires, Mehdi Ben Barka était condamné à mort par contumace depuis novembre 1963 pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État.
Ben Barka era miembro de la oposición marroquí. En esa época, el Mossad había establecido una relación muy cercana con la inteligencia marroquí. Y en algún punto, la inteligencia marroquí decidió matar a Ben Barka. Que dans cette maison de Fontenay-le-Vicomte en Île-de-France, Ben Barka n'a pas été tué accidentellement par un barbouze français, mais bel et bien torturé, subissant le martyre pendant plus d'1 heure, avec un seul but, l'assassiner. Et qui tiennent les instruments de torture? Cet homme, le général Oufkir, et à ses côtés, le général Ahmed Limi. Se ha publicado que usted se reunió con los jefes de la inteligencia marroquí, Limi y Oufkir, y que le pidieron ayuda para asesinar a Ben Barka de la oposición. ¿A ellos? ¿Se les ocurrió esa idea? Ve a preguntarles a ellos. ¿A los marroquíes? Sí, a Limi y a Oufkir. Será difícil entrevistarlos, ya no están con nosotros. Ah, ¿no? ¿Y qué quieres de mí entonces? No deseo hablar de eso. Ben Barka llegó a París, donde fue secuestrado por los agentes de inteligencia del general Oufkir. Fue interrogado con violencia y murió durante el interrogatorio. Oui, bien étant donné que nous avons eu un renseignement comme quoi Ben Barka aurait pu être immergé dans les étangs environs de Bonn, nous avons pensé qu'il était de notre devoir de vérifier ce renseignement. Entonces, el Mossad estuvo involucrado en un asesinato que no tenía nada que ver con defender a Israel y lo hicieron sin cuestionarse nada. Este asunto de dejar que la moralidad se meta en el mundo del espionaje. Y no es que no haya moralidad, sí la hay. Pero las consideraciones serían: ¿qué quieres conseguir? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar? A veces terminas colaborando con el mismo diablo. ¿Qué obtiene Israel de esta cooperación? Descubres que si uno coopera con un país que es parte de la Liga Árabe, uno que incluso en ocasiones tiene discusiones, se vuelven conexiones buenas. Es el arte de la diplomacia secreta, que fabrica su juego a largo plazo. Cuando fue evidente que el rey marroquí quería establecer un diálogo entre Egipto y nosotros, y el director del Mossad de entonces, Isaac Hoffi, que descanse en paz, tenía una excelente relación con el líder de Marruecos. Moshe Dayan fue enviado a Marruecos a reunirse con el primer ministro adjunto de Egipto. Y esto marcó el principio de una conversación entre El Cairo, Israel y Marruecos, respaldada por el rey. ¿Cuál fue el rol del Mossad en estas conversaciones? El Mossad, ¿Era un colaborador? El Mossad coordinaba todo. El Mossad era responsable. Por decir, las conexiones estratégicas y políticas eran gestionadas por el Mossad. ¿En dónde quedan los estadounidenses en este contacto inicial? Voy a contarte una historia, una nueva. Todo el proceso de paz se llevó a cabo a escondidas de los estadounidenses. What are its chances of success? Well, that's difficult to predict. Obviously, there are still strong matters and differences that had to be resolved between the Arab and Israeli leaders. En ese entonces, el presidente Carter quería colocarnos de vuelta en la llamada Conferencia de Ginebra, donde había soviéticos, estadounidenses, israelíes y todos los árabes sentados en la misma mesa. Y la Organización para la Liberación de Palestina, Juntos por la Paz, era el sueño. Y luego Sadat hizo de las suyas. Buscó una paz mutua con Israel. السلام عليكم ورحمة الله والسلام لنا جميعا بإذن الله. Sadat llegó el 9 de noviembre y cuando se fue,
ninguno de los lados sabía cómo proceder. ¿Cómo mantener el contacto? El 3 de noviembre a la medianoche recibí una llamada del director del Mossad, Haka. Me pidió que fuera a la oficina. Me dijo, Sadat quiere que Israel envíe un representante a Egipto para gestionar el contacto que se hará en la embajada de los Estados Unidos y que se hará pasar por estadounidense. Sadat vio la oportunidad no solo de la paz con Israel, sino también con Egipto y con los Estados Unidos. Ya había echado a los soviéticos, ahora quería meter a los estadounidenses. ¿Cómo se logra meterlos? Los metes con un israelí en la embajada estadounidense en el Cairo, y si aceptan, significa que están dentro. ¿Sadat buscaba hacer un acuerdo con los estadounidenses y usaba a Israel para eso? Absolutamente. Sí, claro. Entonces Haka dijo, prepárate. Regresa mañana al mediodía, te llevaré con Begin y partirás hacia allá. Al día siguiente, mi esposa y yo nos reunimos con un abogado del Mossad y redactamos un testamento. Le entregué a ella una carta poder, la dejé en casa con nuestros 3 hijos y me reporté al mediodía. Haka, aquí estoy. Me dijo, espera. Pasaron varios días y al fin dijo, no irás. El presidente Carter no lo aprobó. Ladies and gentlemen, the Camp David Conference should be renamed. It was the Jimmy Carter Conference. I think that he worked harder than our forefathers did in Egypt building the pyramids. Pero la historia le dio a Carter el honor de ser el pacificador con Egipto. Los estadounidenses no tuvieron opción más que sumarse a esto, pero se vieron obligados a hacerlo. Por supuesto, Carter se convirtió en el héroe de Camp David, pero le llevó un tiempo aceptarlo, y por desgracia, creo que me perdí la oportunidad de mi vida. ¿Qué hizo con el testamento? Rompí la carta poder para evitar que mi mujer hiciera un desastre. La paz con Egipto se logró gracias a una diplomacia secreta, un movimiento donde el Mossad fue una herramienta política. Naturalmente, estos intentos no pueden hacerse abiertamente, debe ser en secreto. Y obviamente por cómo están estructurados los gobiernos en las naciones árabes y musulmanas. El jefe de inteligencia es esencialmente el operador más confiable del líder. Así que si uno puede llegar al jefe de inteligencia y establecer una relación secreta con él, es como hablar directo con el líder. ¿Eso ocurre incluso en Irán? El Mossad hizo un extenso trabajo allá. Explíquenos, por favor. Establecimos una relación estratégica con Irán. Ellos nos vendían petróleo. A cambio, nosotros les vendíamos toda clase de cosas, incluyendo algo muy importante para ellos. En el campo profesional significaba seguridad política o de Estado en un amplio sentido. En ese entonces, por ejemplo, el Shah celebraba 2500 años de la independencia de Irán. Y el principal representante israelí en ese evento fue el director del Mossad, Meir Amit. What we consider democracy might not be shared by other people. Is it what you, sir, consider democracy or what your people consider democracy? Well, today it's not much different because we are so close, I and my people. Una vez volé en el avión de un líder árabe. A la 1:30 de vuelo tuve que decir una bendición del Dios creador. Él que formó al hombre y creó dentro de él muchas aberturas. Es una bendición judía muy sabia que decimos después de atender el llamado de la naturaleza. Luego pregunté, ¿dónde está el baño? Me dijeron, aquí es esta puerta, y miré y todo tenía incrustaciones en oro.
El inodoro, el espejo, el lavabo, todo. Me miré al espejo y pensé, yo, Rubén Merhab, hijo del doctor Walter Markovich de Haifa, tengo que sentarme aquí. Y cuando me levanté y volteé a ver, nada había cambiado, todo era lo mismo, me dio perspectiva en la vida. Uno no puede tomar algo que es momentáneamente propio y pensar que le pertenece. No, es solo un préstamo. A lo largo de los años como representante del Mossad en Teherán, ¿llegó a sentir que la posición del Shah comenzara a flaquear? Lo que pasó fue que durante mi último año en Irán pude ver que la tensión aumentaba. Y hubo algunos incidentes de esa clase que nadie nota. Unos policías resultaron apuñalados, otros heridos. Estábamos seguros de que esos contrastes entre los ricos y pobres, el ejército activo protegiendo al Shah y todos esos ricachones mimados viviendo en pueblos elegantes y recibiendo comidas desde París no podrían continuar. Hasta ese momento éramos muy cercanos al Shah y a la inteligencia iraní. Y no estábamos familiarizados con la oposición, ni siquiera la moderada. Una de las características de trabajar con un régimen dictatorial es que uno debe tener mucho cuidado de no hacer contacto con la oposición. Así que teníamos mucho cuidado de no tener contacto con ellos para que el Shah no se enojara y nos echara. En ese entonces fue cuando me enviaron a Teherán y entrené 10 días con Rubén. Lo llevé al aeropuerto conmigo para despedirnos y me hizo firmar una nota que confirmaba que yo aceptaba la existencia de un Irán unificado y ninguno de nosotros supo que eso era una bomba de tiempo, porque camino al aeropuerto de Teherán escuché por la radio que había disturbios en Isfahán y en Teherán y en otras 10 ciudades. Eso puso las cosas en marcha y en 6 meses todo se había derrumbado. Considerándolo todo, era obvio que no terminaría bien, y el director del Mossad le dijo al director de la Savak: por favor, deja que Eliezer obtenga información de qué está pasando ahí, porque tiene que ser responsable de la seguridad de los diplomáticos israelíes. El Shah dejó Irán a mediados de enero. Todos encendían las luces de los autos, sonaban la bocina. Era una imagen sorprendente, aterradora. De pronto me dio un fuerte dolor de cabeza. ¿Qué hacemos ahora que el Shah, el hombre que nos dijeron que haría las cosas bien, ya no está? Cientos de protestantes ingresaron a la embajada de Israel con martillos y barretas y comenzaron a destruir las paredes. Poco después de eso salieron por el balcón de la embajada Ahmed Khomeini, el hijo del ayatollah Khomeini, y Hani el Hassan, representante de la OLP, y quedó claro que la embajada había caído. Y nos quedamos por ahí, intentando saber a dónde ir. Un judío vecino nos reconoció, salió con sus hijos y nos arrastró al interior de su casa. Cuidó de nosotros de una forma extraordinaria. Y cuando salimos, él y sus hijos nos acompañaron y regresó a Teherán, aunque le hubieran dicho que no lo hiciera. Regresó y lo atraparon. Por desgracia, posteriormente fue ejecutado. La lección estratégica es que si mantienes una relación con un tirano, con un dictador, en la que invertiste mucho y para la que entrenaste a muchos agentes, no querrías perder la relación. Si ese dictador muere después, te obliga a que estés también muy informado sobre la oposición.
Todavía no habíamos incorporado esta perspectiva cínica de tener que trabajar con todos a la vez. En ese entonces, nos identificábamos mucho con nuestros aliados y a menudo, erróneamente, ignorábamos el lado opuesto. Eso ocasionaba que termináramos enlazados con alguna minoría que sentíamos que luchaba tanto como nosotros. Por ejemplo, en nuestro contacto con el Líbano, ahí teníamos la tendencia a elegir minorías y encontrarlas más cercanas a nuestras necesidades. En este caso, los cristianos libaneses. Habría sido inteligente trabajar simultáneamente con ambas facciones, como los chiitas o los drusos, pero se volvía mucho más complicado. Hay una regla en el Medio Oriente que si hay una cena de festividades en algún lugar y tú no estás invitado, podrías acabar rápidamente como plato principal. Esto significa que si algo está pasando, será mejor que estés alerta y muy atento a todo para que no te tome por sorpresa. Estuve en el Líbano durante muchos años. Cuando dice Líbano, ¿significa que vivió ahí? Sí, en Beirut. ¿Sentía que estaba en peligro? Bueno, Beirut es como el viejo oeste. En cualquier momento puedes pasar junto a un coche bomba enviado para ti o para otro. ¿Cuándo comenzó a colaborar con los cristianos libaneses? A principios de 1976, cuando el ejército libanés iba a desbandarse, le envió una carta al director de inteligencia militar, sugiriéndole ayudar a las organizaciones cristianas en Beirut, aplicando la lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los cristianos luchaban contra las organizaciones palestinas enemigas nuestras, así que debíamos ayudar. Ellos necesitaban nuestra inteligencia, necesitaban que los ayudáramos contra los palestinos. Los palestinos habían empezado a sentarse activamente en el Líbano y estaban causando un caos. Los palestinos que habían dejado Jordania eran huéspedes allí, refugiados, y comenzaron a actuar como si fueran los dueños. Una vez que se establecieron en el Líbano, hicieron lo mismo, como si el lugar les perteneciera. Cobraban aranceles de protección, violaban a las mujeres. Los cristianos ya se habían cansado porque habían sido los mayores afectados bajo las reglas libanesas y obviamente todo iba a empeorar. Y comenzó con el incidente Ain el-Rumane. Los palestinos bloqueaban las rutas, identificaban a un cristiano por su nombre y le disparaban. Y los cristianos hacían lo mismo, a veces sin verificar las identificaciones. Le mostraban un tomate a la persona. Los palestinos le dicen bandura y los libaneses banadura. Así que todo aquel que decía bandura recibía un disparo. Eso fue lo que desató la guerra civil. En 1976 escribió una carta al jefe de inteligencia militar. Y eso fue lo que nos complicó las cosas con el Líbano, ¿no? Bueno, nosotros. Yo escribí una lista con las ideas principales junto a la recomendación de ayudar a los cristianos en el Líbano. Y ellos no incluyeron que las fuerzas de defensa ingresarían físicamente al Líbano, ni que iban a arrasar con todo en Beirut. Yo recomendé que ayudáramos a los cristianos a ayudarse a sí mismos, a protegerse. La causa principal del cambio fue Sharon. Tras convertirse en ministro de Defensa, obviamente ya tenía un plan. Derrotar a la OLP, mantener a Siria a raya, obligar a la OLP a dejar Beirut y mudarse a Jordania,
para convertir a Jordania en la nueva Palestina, solucionaría nuestro problema con ellos. Y desde ese momento, usó al Mossad para sus propósitos personales. Estaba muy concentrado en lograr eso. Cuando a Sharon se le metía algo en la cabeza, no había forma de detenerlo. Arik Sharon dijo que establecería un nuevo orden en el Líbano y ayudaría a Bashir Gemayel a que fuera electo presidente, y a cambio el Líbano firmaría un tratado de paz con nosotros por separado. ¿Podría el Mossad haber prevenido la guerra? El Mossad no toma decisiones sobre ir a la guerra. El Mossad, en este caso, fue un consejero. Pero en mi opinión, el consejero no tenía demasiada información sobre el problema y no aconsejó. תמונה משפחתית. הכל כנראה אידיאלי, 24 שעות אחרי הבחירות. הנשיא החדש, בשיר, עם בני משפחתו. Le Premier ministre Begin espère qu'il y aura la paix avec le Liban, et c'est vous le président pour les 6 prochaines années. Est-ce que vous croyez qu'il y aura la paix entre Israël et le Liban? Nous espérons qu'il y aura la paix entre nous et tout le monde, parce que les 8 années de cauchemar et de destruction, les 8 années de gens qui ont vécu en dehors de leur maison, qui vivaient à la merci du moindre franc-tireur ou du moindre obus qui pouvait descendre sur nos têtes alors qu'on était dans nos maisons ou dans nos bureaux, tout ceci devra cesser. El plan de lograr la paz con otra nación árabe no funcionó. ¿Qué salió mal? La primera razón fue la ignorancia. Nuestros muchachos en el Líbano, que tenían contacto con los libaneses, no sabían nada del Líbano. Estaban viviendo en el Líbano y no tenían idea de qué clase de lugar era ese. No conocían el país, no conocían la mentalidad. El Líbano es un país sofisticado. Si le preguntas a un niño en el Líbano, ¿cuánto es 1 más 1? No dice 2, porque quizás no sea el resultado exacto. Depende, te dice. Hasab, ¿quieres comprar? ¿Quieres vender? No es... Llevar a principiantes a un país así no funciona. En libanés, ok no significa un contrato firmado, no es un trato. Solo es bien. Después, Hasab, como dije, depende. ¿Qué no entendía el Mossad en ese momento? El Departamento de Estado del Mossad probablemente entendió el ok como un acuerdo. El jefe del departamento debería haberles dicho a Sharon y a Begin: amigos, no hay un nuevo orden en el Líbano. No hay un presidente libanés que pueda firmar un tratado de paz con ustedes, porque al día siguiente de anunciar algo así, podrían matarlo. En el caso de Bashir Gemayel, jamás tendría la oportunidad de firmar un tratado de paz con ustedes. Había sido suficiente con que los sirios lo encontraran demasiado independiente en su contacto con ustedes y fueron a matarlo. הבניין כולו בין 3 הקומות קרס תחתיו מעוצמת הפצצה בת 200 קילוגרם בערך. תכנון ההתנגשות היה מדויק והביצוע נקי להחריד. בשעה שאנו מצלמים כאן בהיתר מיוחד, אין איש יודע עדיין שבשיר ג'מאייל נהרג. Fuimos a la guerra el 6 de junio. Creo que Bashir Gemayel fue electo en julio o agosto. Lo mataron en septiembre. Unos días después, en vísperas del Rosh Hashanah, sucedió la masacre de Sabra y Shatila. Yo estaba en Beirut el día del asesinato de Bashir. Ese día estaba en la base del Departamento de Estado del Mossad, que gestionaba nuestras conexiones ahí. Era la base de los hombres de Jobeke, su inteligencia. Y vi a unos tipos sentados afilando sus cuchillos. Y me dijeron: hoy usaremos armas blancas. Armas blancas significa cuchillos. Y desde ahí partieron a Sabra y a Shatila.
Cuando se enteró de la masacre, ¿cómo reaccionó? Mira, no me atrae la sangre, ni la matanza de civiles inocentes, ni de mujeres, ni de niños. Pero es parte de las reglas de la guerra en el Líbano. El Líbano es un país que apenas puede mantenerse unido. Tiene 17 sectas, cada una con su propio sistema de educación. Pasan algunos años y empiezan a pelear. Después llega un elemento externo y dice que establecerá el orden. Luego se corrompe y vuelven a empezar. Hace 1000 años que pelean. ¿Tú vas a enderezarlos? Lo que creíamos en ese momento era que podíamos ir a una nación árabe y establecer el orden y conquistar una capital árabe. Fue una estupidez. Por otro lado, el Mossad fracasó como supervisor, creo yo. Lo que dice es que el director del Mossad debió haberle dicho al primer ministro, ya es suficiente, esto es un error. El 6 de junio, cuando empezó la guerra, Haka fue muy severo con el gobierno. Pero el Mossad no fue vehemente en su oposición. La gran pregunta es, ¿tiene el director del Mossad alguna influencia en el proceso de toma de decisiones de un primer ministro en cuanto a temas estratégicos y políticos? Y llegamos a la conclusión de que no. El Mossad recibió información sobre un contacto en Europa entre israelíes y oficiales de alto rango de la OLP. Entonces, el director del Mossad llamó a Rabin y le dijo, «Señor, algo está pasando en Europa, en esta zona». Y Rabin contestó, «Olvídelo, ya lo sé». No compartió nada con él, ni le dijo qué estaba pasando. Rabin tomó la decisión en Oslo sin consultarle a inteligencia. Decidió seguir adelante porque sintió que debía hacerlo. Pérez solía decir, ¿qué sabe inteligencia? ¿Qué sabían de Barbarroja? ¿Qué sabían de, no sé, de Múnich? ¿Qué sabían de Pearl Harbor, por ejemplo? Por lo tanto, no había razón para escucharlos, no los necesitaba. ¿Entonces Pérez desdeñaba al Mossad, a la organización, al director del Mossad? No hablaría de desdén, pero no le importaba. Naturalmente, en asuntos políticos y estratégicos no escuchaba, no quería escuchar, no le importaba. Sí lo hacía para las operaciones porque dependía de nosotros. ¿Qué cree que ocasiona las diferencias entre el director del Mossad y un primer ministro? Un primer ministro tiene muchos más factores que considerar. La ideología en la cual asumió el poder, los políticos que lo rodean, tener que asegurar su longevidad política. ¿Sintió personalmente la tensión entre los rangos operacionales y políticos? Solo tuve la oportunidad de servir a un primer ministro directamente, y fue Netanyahu. Y en una ocasión, yo estaba presentando un asunto, y a los 3 minutos de mi explicación, el primer ministro mostró su desacuerdo. Comenzó a debatir sobre lo que le decía, y yo respondí sobre lo que el primer ministro decía. El primer ministro no cedió. Vio que le discutía y comenzó a elevar la voz. Él estaba un poco alterado. ¿Qué podía hacer yo? Él estaba equivocado. Y yo sabía, de la forma más humanamente posible, que no era el único que opinaba así. Y la discusión se acaloró aún más. If these are the facts, and they are, where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here. Before Iran completes the second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb. Es obvio que Israel no quiere que haya una carrera de armas nucleares en la zona, y si uno pierde Irán, pierde todo el Medio Oriente. Si estás bajo amenaza constante, será muy difícil que puedas sacar adelante a un país con un riesgo tan inminente.
امروز همه عرصه هسته‌ای در سیطره دانشمندان ایران قرار داره. معناش این نیست که امروز ما در قله هستیم. Irán es una nación chiita. Tiene muchísimos conflictos con las naciones árabes sunitas vecinas. Frente a este poder regional hay intereses de nuestros enemigos. Hay otros países árabes que tienen intereses que se superponen a los nuestros. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait, Omán. Esencialmente podría decirse que esos países están en el mismo barco que Israel. Meir Dayan era el nuevo director del Mossad. Me dijo que debíamos involucrarnos en el mundo árabe, que teníamos que invertir en países con los que no tuviéramos lazos oficiales. Entonces, mientras Dayan fue el director, realizaron operaciones con... No quiero entrar en detalles, pero él estaba de acuerdo con cualquier acción que pudiera eliminar la necesidad de lanzar aviones de caza. Según publicaciones extranjeras, varios científicos iraníes murieron de forma poco natural. Ocurrían toda clase de cosas todo el tiempo. Israel no era culpable de todas ellas. Y la lucha con Irán no solo se llevaba a cabo con medios anticuados de inteligencia como los disparos a corta distancia, sino con el uso de una nueva arma llamada Cyber y Stuxnet. It's a worm, which means it propagates by itself. It keeps moving through the system and it hides its tracks. You think that Israel did it? I mean, I'm going to guess that they will never admit it, even if they did. Las acciones limitadas que no indican quién está detrás no requieren una respuesta y no hay que elevar el interés. Yo estaba de acuerdo con esos medios y... ¿Estas alianzas regionales eran suficientes para lograr objetivos estratégicos? Depende cuándo. El hecho es que la amenaza no estaba totalmente eliminada. ¿Cuál era la naturaleza de la relación entre Netanyahu y Dayan en ese momento? Estuve presente en todas las reuniones entre el director del Mossad y Netanyahu que me involucraban, y se llevaban bastante bien. Diría que no había nada positivo o negativo. En algún punto la relación de Dagan con Netanyahu se deterioró. Uno se da cuenta cuando de repente una relación entre dos personas no es amable. Te das cuenta en la charla, se nota. Sí, pero había un argumento fundamental en juego. Netanyahu hablaba de atacar lugares en Irán. ¿Por qué Dagan se oponía? Creo que Dayan creía firmemente que antes de ir a la guerra, y quién sabe a dónde llevaría eso, hay muchas avenidas que explorar primero. Se deben intentar todas las opciones posibles antes de la guerra. ראש המוסד מאיר דגן אומר כי תקיפה אווירית על הכורים הגרעיניים באיראן היא רעיון מטופש, אין בה כל יתרון. Entonces el primer ministro desafiaba al director del Mossad. ¿En verdad deseaba atacar? Él pensaba que sí. Inició los preparativos, se puso a trabajar y fue muy persuasivo al decir, si la historia nos deja solos, abandonados, tenemos el poder de defendernos. It's 1938 and Iran is Germany in its racing to arm itself with atomic bombs. Iran's nuclear ambitions must be stopped. They have to be stopped. We all have to stop it now. El año 2012 fue el comienzo del desastre. Ahí está el famoso relato de la reunión. En esa reunión, las personas relevantes dijeron que la operación era viable. ¿Qué pasó después? Resultó que los Estados Unidos e Irán ya estaban involucrados en sus negociaciones. La duda de Israel era, ¿qué hacemos al respecto? Dos opciones. Uno, involucrarse en las negociaciones, para influenciarlas desde adentro con nuestra experiencia y sabiduría. Pero el gobierno decidió lo opuesto. Declarar estas conversaciones un error histórico y comenzar una fuerte discusión. The United States has achieved a comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. ¿Qué vemos hoy? Ante todo, no sé por qué no actuó. Es la mayor duda en la historia. ¿Por qué no actuó el primer ministro? ¿Cree que tuvo miedo?
¿De pronto pensó que podría ser un grave error? Ya te lo dije, la historia lo dirá. No sé qué pasó ni por qué. Solo siento que él también se decepcionó. El hecho es que todo el mundo coincide con que el acuerdo firmado lograría detener a Irán por más tiempo. Porque sabemos que atacar la industria nuclear iraní habría retrasado ¿cuánto? ¿2, 3, 4 años? Pero habría unificado Irán y les habría dado razones para atacar a Israel. Solo se compara con el horrendo error japonés al atacar Pearl Harbor. Isoroki Yamamoto, el comandante de la operación, estaba en contra. Recibió una orden y ejecutó Pearl Harbor lo mejor que pudo. Y eso trajo la destrucción de Japón. Los Estados Unidos se unieron en guerra contra ellos. Creo que, a diferencia del Líbano, los directores del Mossad de ese momento relevantes a Irán, Dayan y su sucesor, le dejaron en claro al primer ministro que este era un acto que ellos no consideraban útil, sino de hecho, uno muy perjudicial que podría causar una guerra mundial. Mira lo que pasa en el mundo de hoy. Las guerras convencionales terminan muy mal. Mira el proceso que Estados Unidos vivió como resultado de Irak y Afganistán. Míranos a nosotros. Cuando comienzas una actividad militar, debes planear cómo terminará o cómo se verá. Y el 98% de las veces sale de forma diferente a lo esperado. Y cuesta mucho dinero. Y se pierden muchas vidas. Muchos de los objetivos pueden lograrse de formas diferentes, ocultas. Por eso, usar organizaciones como la CIA, el MI6 y organizaciones israelíes pueden lograr resultados similares a un menor costo y podrás invertir más recursos en muchos otros lugares. Por eso, estas organizaciones están prosperando. Sería preferible que algún día lleguemos a no necesitarlas, pero todavía nos falta.